En el video anterior estuvimos hablando acerca de la drástica disminución del pueblo de Indias. A partir de ahí podemos observar que se necesitaba más esclavos en tierras de América, o más personas que viniesen a trabajar de una manera más dura. Gracias a los viajes o a las navegaciones de Europa que se hacían hacia África y luego venían hacia estas tierras, se empezó a traficar muchos negros africanos. En Centroamérica llegan a partir del siglo XVI y siglo XVII, y estos fueron ubicados exclusivamente en aquellas haciendas azucareras, al trabajo doméstico, a las casas de hacienda y a las plantaciones. Estos negros pues eran establecidos para los trabajos más pesados, e inclusive ellos no poseían libertad. Ellos eran comprados como cualquier otro objeto y eran utilizados para los trabajos más forzosos o más crueles de ese tiempo. La mayoría fue ubicada en las costas del Mar Caribe, entre Honduras y Panamá. Algunos africanos, dice ahí la lámina, se unieron con mujeres indígenas, dando una descendencia afrodescendiente. Este punto cabe mencionarse que en nuestro país, en Ahuachapán, La Unión y San Miguel, hubo asentamiento afro. Significa que nuestra sangre fue mezclada con la sangre africana. Este tipo de sociedad ha sido negada. Si allá el pueblo de Indias ha sido invisibilizada, esta comunidad ha sido completamente negada en el territorio salvadoreño. Es bueno preguntarnos, ¿cuál es verdaderamente mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Tendré sangre afro? Para eso hay que empezar a investigar y hay que empezar a analizar todo lo que es el contexto histórico de nuestro país. ¿Quiénes eran los españoles? Los españoles dice que en su mayoría era conformada por hombres. En el siglo XVI ya había alrededor de 2000 y vivían en las mejores zonas. Significa que en las mejores zonas urbanas, mientras que el pueblo de Indias vivía en zonas inhóspitas, en lugares que su supervivencia era muy escasa, en lugares no adecuados para poder vivir. Por la crisis económica del siglo XVII, muchos de ellos pues se mudaron al campo, pero cuando estamos hablando que se mudaron al campo, no fueron a lugares feos a vivir, sino que también establecieron sus pequeñas habitaciones o sus lugares de mansiones adecuadas para la vida de ellos. Los españoles peninsulares eran los que llegaban de España y los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. ¿Quiénes fueron los peninsulares? Los peninsulares son aquellos españoles que habían nacido exclusivamente en el país de España, pero que estos vinieron a vivir a tierra de América. Y los criollos eran hijos de españoles que habían nacido en tierra de América. Entre un peninsular y un criollo no se llevaban bien por el simple hecho del lugar donde habían nacido. ¿Qué son las castas? Las castas ya es una mezcla de sangre, en este caso, los mestizos, que eran personas nacidas de la mezcla de diferentes grupos raciales, como los españoles con las mujeres indígenas, el africano con el indígena, el español con la africana. A eso se le llama mestizaje. Las mezclas se fueron ampliando hasta llegar al punto de volver difícil la clasificación del origen de una persona. Así que se denominaron castas a todos los que eran mestizos. Significa que todos nosotros pertenecemos a esta casta, porque fue tan difícil empezar a diferenciar
si este es hijo de español con africana, si este es hijo de español con india o de africano con india. Toda esta mezcla empezó a crecer en gran cantidad de esta descendencia que era muy difícil poderlos clasificar. No tenía pero esta casta no tenían derechos, eran discriminados por su origen incierto. O sea, se supone que no tenían un linaje propio y por lo tanto al no tener un linaje no tenían derecho a nada. Eran discriminados y eran utilizados como esclavos. Así como ustedes lo pueden observar en la fotografía, ahí podemos observar al español, pero los que están haciendo el trabajo son aquellos que son los de las castas. ¿Cuáles fueron sus formas de asentamiento? Las características de la población determinan su cultura y parte de la cultura es la forma de asentamiento. La historia de Centroamérica nos muestra dos tipos de asentamientos humanos, el prehispánico y el español. Las ciudades y pueblos se han organizado de acuerdo a las características del medio natural y social. Vamos a ver a posterior en el siguiente video cuál es la diferencia entre lo que es el asentamiento prehispánico y español y nos daremos cuenta de la riqueza natural y cultural que se perdió gracias a esta historia colonial.